Hola, soy Angel Galíndez y estoy muy feliz de acompañarles el día de hoy. Y una de las cosas que me parecen tan poderosas sobre la naturaleza y el carácter de la iglesia es algo que con frecuencia pasamos por alto, porque es muy fácil de hacer. Nuestra iglesia es un edificio. Y sabes, somos una misma iglesia en diferentes lugares y tú formas parte de la iglesia online. Y eso es lo que nos impulsa y lo que nos hace un movimiento. Pero cuando vas a nuestros campus en Orlando, Barquisimeto, en Madrid, allí vas a poder ver paredes, ambientes para estudiantes, para niños, eventos, y vas a esos lugares a adorar un domingo. Nuestra iglesia tiene una ubicación física con una dirección. Pero la iglesia que Jesús inició no era un edificio, era un movimiento formado por personas. Nuestra iglesia es un edificio, pero la iglesia es un cuerpo. De ahí viene la frase el cuerpo de Cristo. Y si no eres una persona de fe, podría sonar un poco extraño. La idea es que la iglesia no es una ubicación física, sino un grupo de personas. No tiene una sola dirección. Ella va a donde tú vas porque tú eres parte de la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Creer en Jesús y seguirlo es ser parte de su cuerpo. Nosotros somos la iglesia y la representación de Jesús aquí en la tierra. Y con esa realidad viene esta responsabilidad. No vamos a la iglesia, somos la iglesia. Y lo que fue verdad de Jesús debería ser verdad de su cuerpo. Lo que era verdad del corazón y la postura de Jesús debería reflejarse en su cuerpo. Lo que Jesús consideró importante, crítico y primordial debería reflejarse en su cuerpo. Cuando no es así y fallamos en representar lo que es verdad o la verdad de Jesús, la iglesia hace más daño que bien y lastima más de lo que ayuda. Nos perdemos de ser parte de la historia que Dios está escribiendo y del reino que Jesús vino a establecer. Y no administramos correctamente el papel en la historia redentora que hemos sido llamados por el Rey que seguimos. Cuando nosotros, la iglesia, hacemos esto bien, cuando lo que fue y es verdad de Jesús también es verdad de su cuerpo, desatamos en el mundo la clase de bien que cambia las cosas. Cuando hacemos esto bien, desatamos el bien que ilumina la gloria de nuestro Rey, la belleza de su corazón, las buenas nuevas de su evangelio y la bondad de su camino. Hoy estamos comenzando una nueva serie que me emociona muchísimo titulada Gigante Durmiente, desatando nuestro potencial para el bien. Y con la palabra nuestro, no me refiero a nuestro edificio, me refiero a la iglesia, su cuerpo, es decir, a ti y a mí, a todos nosotros. Siempre me ha fascinado la idea de un gigante dormido. Y una definición que nos puede ayudar es una persona, entidad u organización con un potencial inmenso no realizado. Es algo que tiene todo el potencial del mundo, pero que permanece inactivo. Tiene influencia, poder y bien que aún no ha sido aprovechado ni utilizado por completo. A Napoleón Bonaparte, un famoso líder militar y político francés, se le atribuye con frecuencia haber dicho: China es un gigante dormido. Déjenla dormir, porque cuando despierte sacudirá al mundo. Y dormido no es muerto, es potencial esperando despertar. Los historiadores debaten si Napoleón realmente dijo esto o no. Independientemente de la frase, refleja su opinión sobre China en ese tiempo. Mientras China estaba relativamente inactiva en los asuntos globales en aquel momento, él pensaba que se convertirían en una fuerza formidable si despertaba su máximo potencial. En la mente de Napoleón, el potencial de China para la influencia, el poder y la producción superaba por mucho su realidad actual. Y cuando despertara, sacudiría al mundo. La iglesia en Latinoamérica y el mundo es un gigante dormido, con un potencial de impacto global y de transformación social que supera por mucho su realidad actual. La reputación actual de la iglesia y de los cristianos es sumamente baja.
siendo frecuentemente percibidos como prejuiciosos, de mente cerrada. De hecho, no muchas personas confían en las instituciones religiosas. Algunos piensan, es que ellos solamente dicen aquello en lo que están en contra, pero muy pocas veces dicen cómo pueden aportar. Hoy a los cristianos generalmente se nos define por lo que estamos en contra en lugar de por aquello a favor de lo cual estamos. Reconozco y lamento como alguien que ha servido a Dios por tanto tiempo los errores que hemos cometido en la iglesia y en la forma como la representamos. Y asumo la responsabilidad que me toca de ser parte de la solución. Y te invito a ti a despertar, a alcanzar tu máximo potencial para el bien e iluminar con tus acciones el mensaje y la bondad de la fe. El inmenso potencial de la iglesia para hacer el bien se fundamenta única y exclusivamente en la bondad infinita del corazón y del camino de Jesús. En los primeros siglos, los cristianos transformaron el mundo no por lo que atacaban, sino por su testimonio a favor de la ética de Jesús. Para ellos, creer en Él, creer en Jesús, significaba seguir activamente su camino y ordenar toda su vida en torno a sus enseñanzas. Así que ellos escuchaban el mensaje de Jesús y lo ponían en práctica. Ellos escuchaban historias de Jesús y hacían lo que Jesús hacía. Ellos, además de creer, ellos iban a la acción, hacían cosas en favor del mundo que los rodeaba. Y el mundo no necesita una iglesia que grite, una iglesia que cuando escuche algo con lo que no está a favor, diga, sabes, no estoy a favor, estoy en contra. El mundo no necesita esa iglesia, necesita una iglesia que ame. Cuando nosotros como iglesia comenzamos a desatar nuestro potencial para el bien del mundo, reflejamos con mayor exactitud a Jesús, como su cuerpo, y reflejaremos el corazón y las enseñanzas de Jesús a medida que nos alineamos con su camino. Cuando nuestra fe nos mueve a la acción, podemos desatar nuestro potencial para el bien y seguir el camino de Jesús. Yo creo que una relación directa con Jesús es igual a seguir el camino de Jesús y hacer el bien al mundo. El camino de Jesús nunca ha sido solamente una manera de creer. El camino de Jesús siempre ha sido toda una forma de vida. Es una manera de dar, servir y amar. Es una forma de sacrificarse por otras personas. Cuando los creyentes siguen su camino, suceden cosas buenas y el mundo mejora. Y quiero que escuches esta frase porque creo que le puede dar sentido a tu vida. En el seguir hay un florecer. Cuando los creyentes siguen, las comunidades, las relaciones, las familias, las escuelas y las naciones florecen. Cuando sigues las enseñanzas de Jesús y alineas tu vida por completo con su ética, es imposible que el florecimiento no ocurra. La ética de Jesús, basada en el amor al prójimo, era verdaderamente radical e inédita para el primer siglo. Lejos de ser un sentimentalismo, desafiaba por completo las normas de la época, redefiniendo el verdadero significado de lo radical. Seguir a Jesús nunca fue solo creer, siempre fue vivir. Y me encanta lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 27. Jesús dijo algo que vino a transformar la vida de las personas que lo escucharon, pero creo que también puede transformar la nuestra cuando leemos sus enseñanzas. Y Jesús dijo, pero a ustedes que escuchan les digo, amen a sus enemigos. Aún si no eres un seguidor de Jesús ni una persona de fe, probablemente has escuchado esto en algún momento. El concepto de amor expresado por Jesús, la palabra griega agapao, era tan ajena e incomprensible para la cultura griega y gentil de la época que para evitar cualquier malentendido, él mismo se encargó de definir con total precisión lo que significaba y lo que no. Y Jesús lo explicó de esta manera. Él dijo, hagan el bien a quienes odian. Ahora, quiero que pienses en las personas que están escuchando este mensaje, que están escuchando a Jesús y Jesús les dice, hagan bien a quienes les odian.
Y creo que en esa época, al igual que en esta, puede ser un poco difícil hacer el bien a las personas que nos caen bien. Pero imagínate esto, él está diciendo, hagan el bien, no solamente a los que te caen bien, no solamente a tu familia, hagan el bien a quienes los odian. Amar a tus enemigos es hacer el bien. No es una emoción ni un sentimiento. Se trata de una acción. Jesús continúa diciendo en Lucas 6:28, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Y bendecir es pedirle a Dios que confiera bendición física y espiritual sobre quienes te maldicen. En lugar de tomar venganza, de tomar represalias, debemos orar por quienes nos maltratan. Nadie más enseñaba esto en aquel momento. De hecho, muy pocas veces o muy pocas personas, o casi nadie, lo enseña el día de hoy. Él decía, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Y luego Jesús lo llevó un paso más allá. Y dijo en los versículos 29 y 30, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Un comentarista dijo, si el ladrón es lo suficientemente generoso como para llevarse solo el abrigo, supera su generosidad. Dale también la camisa que está debajo del abrigo. De repente su acto malvado se convierte en un acto de caridad. Esto es casi ofensivo porque es muy radical. Mostrar compasión por los pobres era ajeno a las formas de pensar grecorromanas, así como asistir a los desfavorecidos. La misericordia te lleva a ser servicial o caritativo con los demás. No es simplemente un sentimiento interno, sino una acción. Seguir a Jesús es igual a amar, hacer buenas obras. Si el llamado es a mostrar esta clase de misericordia a nuestro enemigo, entonces, ¿a quién podemos negársela? A nadie. Ese amor hace y quiere el bien los unos por los otros. Esta enseñanza radical, cuando se vive y se sigue, ha cambiado el mundo para bien, desde aquel momento hasta hoy. Cuando lees esto, no es de extrañar que seguir a Jesús lleva al florecimiento. La misericordia no es lo que sientes, es lo que haces. Dar una cosa a cambio era lo que se hacía en aquel momento. Esto gobernaba todo el dar regalos, el compartir con otros. Era algo que se hacía porque esperaban recibir algo de la otra persona. En otras palabras, dabas para recibir. Los regalos siempre eran tratos de negocios usados para cimentar amistades entre iguales sociales o para ganar o ejercer poder sobre los inferiores sociales. No había dar en amor sin condiciones de por medio. Y Jesús continúa diciendo en Lucas 6:31 al 34, traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes ustedes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Si solo amas a los fácilmente amables, ¿quieres una medalla? Si solo ayudas a quienes te ayudan, ¿quieres una palmadita en la espalda? Si solo das a quienes tienen los medios para pagarte, ¿crees que eso es caridad? Más adelante, en los versículos 35 y 36, Jesús dice, ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien, denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Y escucha esto. Desde la resurrección de Jesús, la iglesia no siempre ha estado a la altura de esta ética. Cuando la iglesia hizo bien, esta ética literalmente cambió el mundo. Esta ética desató un bien que perdura hasta hoy.
y que damos por sentado. Déjame darte solo un ejemplo. Viene de un libro titulado Matones y Santos, del doctor John Dickson. Él examina cómo la iglesia se ha equivocado y no ha sido una representación adecuada del cuerpo de Cristo. Pero cuando los cristianos caminan en el camino de Jesús, el bien se ha desatado y se desatará sobre el mundo. Quiero compartir un ejemplo que él incluye en el libro. Fue un obispo del siglo IV conocido como Basilio el Grande. Vivió en lo que hoy es el centro de Turquía, desde el año 368 hasta el 372 después de Cristo. Basilio era famoso por enseñar la ética de Jesús de manera provocadora. En un tiempo no había atención médica gratuita disponible para todos. Solo para los soldados romanos y los ricos, ellos tenían acceso a medicamentos y atención. Basilio estableció el primer hospital público de la historia que aceptaría a todas las personas para su atención. A partir de este primer hospital, muchos otros comenzaron a surgir por toda Europa del Este, a finales del siglo IV y en el siglo V, con obispos tomando la iniciativa de fundarlos. El doctor Dickson describió el hospital en su libro, El Centro de Salud. No hay otra manera de describirlo. Incluía 6 departamentos por separado. Uno para los pobres, otro para los desamparados y también para los extranjeros. Una casa para los huérfanos y los niños abandonados. La iglesia del siglo IV todavía recogía a los bebés expuestos y los llevaba a ese lugar. Una sección completamente separada para los leprosos, habitaciones para los ancianos y los enfermos y un hospital propiamente dicho para los enfermos. El primer hospital del mundo nació de la ética de Jesús. Los hospitales en Roma y en Francia surgieron después. Unos 20 años más tarde, en el año 390, el primer equivalente occidental del Hospital de Basilio se estableció en Roma. Fue fundado por una de las mujeres más ricas, si no la más rica del imperio. Su nombre era Fabiola. Pertenecía a una de las familias históricas de Roma. Había sobrevivido a un esposo abusivo y se le concedió el permiso del emperador para divorciarse. Más tarde, Fabiola abrazó el cristianismo y, convencida por su riqueza, vendió gran parte de lo que poseía para dárselo a los pobres. Fundó una enfermería y lavó las heridas de las personas con sus propias manos, algo impensable para quienes estaban en su estatus social. El doctor Dickson dice de Fabiola: la fama de la institución de Fabiola se extendió desde Italia hasta Britania. Con el tiempo surgieron en el occidente muchos otros hospitales bien documentados, tal como surgieron en el oriente, y todos ellos establecidos por obispos, sacerdotes o monjes. Y tenemos que agradecer a Basilio y a Fabiola por una institución que ahora damos por sentado. Y podría compartir otros ejemplos de caridad de personas cuidando a los pobres y adoptando a los huérfanos, como cosas que no eran una prioridad para los seres humanos hasta que las personas abrazaron las enseñanzas y la ética de Jesús, y los cristianos que abrazaron y que las siguieron en aquel entonces. Cuando la iglesia ama bien, el mundo nunca vuelve a ser igual. El apóstol Pablo escribió cartas a diferentes iglesias alrededor del Mediterráneo y escribió estas palabras a la iglesia en Roma: paguen a cada uno lo que le corresponde. Si deben impuesto, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Al que deban respeto, muestren respeto. Y al que deban honor, rindan honor. Esto lo escribió en Romanos 13, versículo 7. Como cristiano, si tienes una obligación, entonces págala. Lo que sea que se le deba a alguien, dáselo. Luego, él hace un giro. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Amarnos unos a otros es una deuda que siempre está pendiente y siempre estamos obligados a pagarla como seguidores del camino de Jesús. Es una deuda que nunca terminas de pagar y que siempre estás obligado a cumplir. Y continúa diciendo Pablo en los versículos 8 al 10. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos resumen este único precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Según Jesús, el prójimo es un ser humano semejante. Sigue más adelante en el versículo 11. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Hagan todo esto. Esto significa amar a los demás como Dios nos ha llamado a amar a los demás. ¿Por qué? Dice también en el versículo 11. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creíamos. Existimos en el mismo tiempo del plan redentor de Dios que la iglesia en Roma. Y este tiempo es después de la resurrección de Jesús y antes de su regreso. Un día Jesús regresará y restaurará toda la quebrantadura del pecado que ha causado en este mundo. Pablo está diciendo que deberíamos tener una pasión, una urgencia por vivir en esta ética, porque tenemos tiempo limitado para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Es tiempo de despertar al llamado de amar y a la oportunidad de desatar ese amor que Jesús nos ha mostrado y quiere que nosotros podamos llevar en su nombre. Y continúa diciendo Pablo en el versículo 12, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. La metáfora es despertar, porque la noche está muy avanzada. El amanecer es un nuevo día. Está aquí. Así que quítate las cobijas, vístete, deja a un lado las obras de la oscuridad y ponte la armadura de la luz, que es el gozo, la paz y sobre todo el amor. Hay mucho trabajo por hacer. Dice Pablo en los versículos 13 y 14, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y en borracheras, ni en inmoralidad sexual y en libertinaje, ni en disensiones ni envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivimos en un periodo crítico de la historia de la salvación del mundo. Nuestro enfoque y energía necesitan estar en amar a los demás y hacer el bien en el nombre de Jesús, en lugar de desperdiciar nuestro tiempo y energía en satisfacer nuestra carne. El Nuevo Testamento describe esto como vivir la vida para tu propio beneficio, para tu placer y para tus ganancias egoístas sin importar el costo de los demás. ¿Qué significa revestirse de Cristo? Como su cuerpo es representar y seguir a Jesús bien y con exactitud y vivir como si Él hubiera cambiado tu vida. Despierta de tu sueño, camina en su camino y deja que su ética radical de amor desate el bien que se ha de hacer en el nombre de Jesús. Escucha, tienes muchísimo potencial, así que despierta de tu sueño. Donde quiera que se desate esta ética, se hace una diferencia y se hace el bien. Y me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros, como cuerpo, despertáramos de esa inactividad y viviéramos en esa ética de amor que Jesús nos ordenó? Como cristianos, tú y yo tenemos todo lo que necesitamos para desatar el bien, empoderados por el Espíritu Santo e iluminados por el camino de Jesús. Y creo que los mejores días de la iglesia están por delante de nosotros. Y si despertamos y vivimos el camino de Jesús, desatando el bien en su nombre, creo que cosas pueden ocurrir. Permanecer inactivos se ve como una fe de domingo. Despertar de nuestros sueños se ve como una fe de lunes. Una fe inactiva quiere demostrar un punto. Despertar de nuestro sueño quiere marcar una diferencia en el nombre de Jesús. Una fe inactiva conoce las buenas nuevas de Jesús. Despertar de nuestro sueño es mostrarlas y compartirlas. Permanecer inactivos es tener una fe de listas de tareas. Es leer mi Biblia, es cantar una canción, es orar. Despertar es cuando te conmueves para sacrificarte por las personas y suplir sus necesidades cuando tienes los medios.
Una fe inactiva crea categorías y hace enemigos. Despertar de nuestro sueño es amar incondicionalmente. Permanecer inactivos se ve como solo creer. Despertar de nuestro sueño es cuando seguimos. Y recuerda lo que dije anteriormente, en el seguir hay un florecer. Compasión y urgencia, donde quiera que esta ética de amor se ha vivido, ha marcado una diferencia. Si despertamos, podríamos desatar un bien que puede comenzar a cambiar este mundo. Nuestras comunidades, las familias, las escuelas y los matrimonios para Jesús. Así que despertemos, porque tenemos trabajo por hacer. Si hacemos esto bien, la reputación de la iglesia comenzará a cambiar a medida que las personas vean quién es Jesús, porque lo representamos bien. A los cristianos podrían considerarnos como admirables. Y van a decir como, no puedo creer que hicieran eso. Si hacemos esto bien, la iglesia será vista como indispensables. Si mañana cerráramos Global Online, la comunidad digital nos extrañaría. O si te mudaras de tu vecindario, también te extrañarían. Y si hacemos esto bien, el camino y el amor de Jesús serán irresistibles para cualquiera en el exterior que todavía está mirando hacia adentro. Así que podrían decir, no sé qué creo, pero me agradan y quiero saber más acerca de Jesús. Aquí tienes una oración para orar esta semana. Dios, despiértame. Dame la pasión y la urgencia para ser quien me llamaste a ser y para hacer lo que me has llamado a hacer. Vamos a hablar en las próximas semanas sobre cómo hacer eso de manera práctica. Pero hoy el llamado y el reto es despertar de nuestro sueño y desatar el bien en el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti. Dios, despiértanos y danos la pasión y la urgencia para ser quienes nos has llamado a ser y para hacer lo que nos llamaste a hacer. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.